Hace algunos días la justicia condenó, procesó al militar retirado Juan Rebollo por los asesinatos de 3 mujeres, en aquel caso conocido como las muchachas de abril. Esa instancia despertó distintas críticas de, por ejemplo, legisladores de Cabildo Abierto y también del expresidente del Colorado Julio María Sanguinetti. La justicia se prepara también para, dentro de pocos días, seguramente aclarar uno de los casos más nombrados en nuestro país, los asesinatos de Selmar Michelini y de Gutiérrez Ruiz. ¿Cómo está trabajando la Fiscalía? ¿Qué pasa con esa información que aún no aparece? De todos estos temas estaremos hablando esta noche. Bienvenidas, bienvenidos. Así comienza la B. La jueza penal de 23º turno, Isaura Tórtora, procesó con prisión al militar Juan Rebollo por los asesinatos de Diana Maitanich, de 22 años, Laura Raggio, de 19, y Silvia Reyes, también de 19 años, ocurridos el 21 de abril de 1974. La investigación confirmó que las jóvenes fueron acribilladas durante un operativo militar ocurrido en el barrio Brazo Oriental, que tenía la finalidad de detener al militante del Movimiento de Liberación Nacional, Washington Barrios, esposo de Silvia Reyes, quien estaba embarazada. Quedó descartada la versión de que había ocurrido un intercambio de disparos. Tórtora dispuso el procesamiento con prisión por 3 delitos de homicidio muy especialmente agravados en calidad de coautor y dispuso como medida sustitutiva la prisión domiciliaria. Rebollo es el primer procesado por esta causa, por la que en diciembre de 2021 la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado uruguayo tras analizar la falta de respuesta por parte del Estado al acceso a la justicia. La sentencia de la Corte, que también incluyó las desapariciones de Óscar Tassino y Luis Eduardo González, instó al Estado a continuar las investigaciones y sancionar a los responsables en un plazo razonable. En diciembre de 2020, el fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad, Ricardo Percivale, había pedido el procesamiento con prisión de Rebollo, Clastornik y Gavazo, a quienes consideró responsables del operativo y de las muertes. Además, la justicia, a instancia del fiscal Percivale, está muy cerca de resolver los asesinatos de Selmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz. Y de estos temas estaremos hablando esta noche aquí en Lado B, precisamente con el fiscal especializado en delitos de lesa humanidad, Ricardo Percivale. Gracias por acompañarnos. Bienvenido a Lado B. ¿Cómo anda? Muy bien, muy bien. Por favor, a las órdenes. Bueno, un gusto recibirlo por aquí. Me voy a 2017, ¿no? Por ley se crea la Fiscalía especializada en delitos de lesa humanidad, con el voto de todos los partidos políticos. Si no me equivoco, en el Senado con unanimidad. Correcto. Uno entiende que en ese momento los partidos entendían que era importante tener esta fiscalía para poder investigar determinados casos. Si yo le pido una evolución de lo que ha pasado hasta el día de hoy, ¿qué me dice del trabajo que se ha realizado? Bueno, esa valoración la tendría que hacer la gente y fundamentalmente las víctimas o los colectivos de víctimas. Nosotros de todas formas estamos contentos, primero porque tenemos un buen equipo, somos 3 técnicos, la otra Suárez, la otra de Negri que nos acompaña hoy y una funcionaria administrativa. Y hemos, creo, logrado cosas importantes porque básicamente hemos aclarado la gran mayoría de las causas que tenemos hoy en la órbita nuestra. Eso nos deja muy contentos porque se ha avanzado mucho en verdad, que eran unos temas fundamentales que a nosotros nos preocupaba, y también se ha avanzado en justicia porque se han imputado y se han procesado y se han condenado gente en este periodo que si uno hace una comparación numérica es muy mayor con respecto a todo lo que había pasado hasta la creación de la Fiscalía. Si analizamos en números, es claro que hay números importantes que obran de nuestro favor, a nuestro favor. Ajá, hay como, en algún sector, como una discusión de qué se entiende por un delito de lesa humanidad. Me parece importante aclarar ese aspecto desde su punto de vista. Sí, creo que es sumamente importante porque incluso a veces nos llegan algún tipo de denuncias Que no clasifica, clasifican. Lo primero que tenemos que tener presente es que nosotros somos una fiscalía especializada en crímenes de lesa humanidad, pero solo aquellos crímenes de lesa humanidad que acontecieron entre el año 1968 y el año 1985, o sea, en la dictadura y en la predictadura. Y para que un crimen sea de lesa humanidad, tiene que ser de gran envergadura, o sea, estamos hablando de homicidios, de desapariciones forzadas, de tortura, de abusos sexuales, de privación de libertad.
Eso es en cuanto a la tipificación. Después tiene que ser dentro de un plan sistemático, o sea que no necesariamente cualquier homicidio, cualquier desaparición forzada es un crimen de lesa humanidad, debe estar enmarcado en un plan sistemático, y ese plan sistemático a su vez tiene que estar motivado por alguna finalidad política, ideológica, gremial, religiosa, etcétera, y a su vez no puede ser realizado por los particulares, sino que debe ser necesariamente realizado por agentes del Estado o con la aquiescencia del Estado. Cuando decimos aquiescencia del Estado es aquellos grupos organizados, como un Escuadrón de la Muerte, como los que actuaron aquí en Uruguay, que contaban con la aquiescencia o el visto bueno o la omisión del Estado. Si se dan todas esas características, estamos hablando de un crimen de lesa humanidad, y precisamente todos los que nosotros investigamos son de esa naturaleza, y aquellos que no eran de esa naturaleza los hemos archivado, como hemos archivado varias causas en estos años. Bien, después de esa oportuna aclaración, vayamos a algunos temas, ¿no? Por ejemplo, se están investigando y condenando a personas por crímenes a veces cometidos hace 30 o 40 años. ¿Qué pasa con las pruebas de esos casos en este paso del tiempo? ¿Cómo se tiene en cuenta eso? Bueno, esto es bien paradojal. Yo llevo más de 30 años. Entré en el 6 de diciembre de 1991, o sea que por lo menos algo me tiene que haber entrado en la cabeza durante todos estos años por la experiencia, aunque también creo que le sumé bastante estudio y muchas horas de trabajo. Pero si por el solo paso del tiempo uno tiene algún conocimiento de las cosas. Y es increíble, pero estos crímenes son bien distintos a un delito común. Porque un delito común siempre se nos enseñó, y lo vimos en la práctica, que con el pasaje del tiempo era como mucho más difícil acceder a la verdad y a la prueba. Y en este tipo de delitos nos hemos dado cuenta que es hasta si se quiere al revés. Porque con el pasaje del tiempo acumulamos mayor información, testimonios de mayor calidad, porque hacen un análisis más comprensivo de lo que fue la realidad, y el cruzamiento de documentos. ¿A qué voy con esto? Un fiscal, si en el año 85 hubiera querido investigar los delitos, probablemente tuviera muchos menos elementos de los que contamos hoy. ¿Por qué? Porque no se habían accedido a un conjunto importante de archivos, porque no se contaban generalmente con los legajos de los militares. Entonces, desde ese cruzamiento que hacemos a diario, porque no solo nos basamos en los testimonios de las víctimas, que son muy importantes, que son el factor clave en todo esto, porque a las víctimas siempre hay que creerles porque hemos constatado que dicen la verdad, pero a ese testimonio de las víctimas le agregamos el cruzamiento de datos que surge de los archivos que se han encontrado, el archivo de RUT, el archivo de información e inteligencia, los legajos personales de los militares, que en muchas ocasiones los felicitan por los operativos que nosotros precisamente estamos investigando, y a su vez por lo que es el trabajo importantísimo de ASPROJUMI, que es un programa de la Unión Europea con la UDELAR y con el Poder Judicial, que digitalizaron todos los expedientes de la justicia militar, y de ahí surge muchísima información. Entonces, este cruzamiento nos permite hoy tener mucho más posibilidades de avanzar que lo que se tuvo antes. O sea que hoy se pueden contar con más elementos que antes para poder juzgar esos casos. Yo estoy convencido que sí, y creo que, a diferencia de lo que dije antes, nos ha facilitado mucho las cosas. Mencionaba al pasar ahí el testimonio de las víctimas, que es importante en esta historia, obviamente, ¿no? Pero ¿cómo se dimensiona ese testimonio? Y pongo este ejemplo, porque muchas veces las víctimas tienden a minimizar lo que pasó, por un simple y sencillo razón de que aquellas personas que fueron torturadas quizás no quieren volver a revivir eso que pasó. ¿Cómo lo tiene en cuenta eso la Fiscalía? ¿Cómo lo tiene en cuenta usted eso? Bueno, eso es real, aunque se diga lo contrario, que muchas veces se dice lo contrario, que las víctimas exageran, que las víctimas están interesadas en temas económicos. Nosotros nos hemos dado cuenta que ellas tienden a minimizar, y tienden generalmente a minimizar cuando se habla, tienden a minimizar en dos temas. Primero, en reconocerse como víctimas, porque muchas veces ellos dicen, no, yo no soy víctima, las víctimas son los desaparecidos, las víctimas son los muertos. Y yo le digo, pero, perdón, ¿a usted estuvo de capucha durante tanto tiempo? Sí. ¿Estuvo de plantón durante mucho tiempo? Sí. ¿Le dieron picana? Sí. Y entonces, ¿cómo usted me dice que usted no es víctima, que las víctimas son nosotros? Usted también es una víctima. ¿Los tiene esos diálogos? ¿Cómo? ¿Ese intercambio lo tiene con las personas?
Cuando estamos en investigaciones bajo el nuevo código o cuando alguna víctima se presenta ante la fiscalía, ese diálogo surge. O sea que le plantean ese tipo de situaciones de una persona que no se reconoce víctima por eso mismo que acaba de decir. En términos generales dice, bueno, pero, o sea, no dicen yo no soy víctima, yo dice, no, bueno, pero las víctimas son otros. Claro. O sea que es como un primer paso de que esa persona logra identificar por Identificarse lo que pasó. como víctima, pasa eso. Y otra cosa que pasa es cuando empiezan a tratar el tema de la tortura en sí y fundamentalmente los abusos sexuales, ahí sí hay una minimización mucho más mayor, hay un quiebre en la voz, hay un quiebre en la persona. Hay muchos elementos que uno ve que podrían aportar más información, pero también uno tiene que valorar el tema humano y la prueba. Entonces, nunca podemos desprendernos de eso, que atrás de la persona que nos está aportando información, prueba, hay un ser humano. Y entonces ahí está todo el tema, el delicado tema en avanzar en la prueba o avanzar en una revictimización. ¿Cómo lo hace eso? Es un fino equilibrio que generalmente hacen mis compañeras, la doctora Suárez y De Negri, y eventualmente lo hicieron algunos otros compañeros que participaron en la fiscalía, como la doctora Irureta o Malvar, que ellas generalmente son a las audiencias y son las que tienen esa experticia para el tratamiento con las víctimas, que no es un tema sencillo. No es sencillo porque es la un persona tema que está reviviendo muy sus doloroso torturas, en realidad. para ellos y para nosotros, porque nosotros permanentemente nos estamos nutriendo de esos testimonios que son en la gran mayoría de los casos desgarradores. Exacto, porque es todo un proceso. Primero que la persona acepte ir a dar su punto de vista, su testimonio, reconocer todo esto que usted mencionaba recién, que es una víctima que pasó por situaciones difíciles, y después revivirlo. Sí. Revivirlo de una manera, que es difícil decir esto, pero que no sea dolorosa a su vez también. Sí, es un proceso complejo. Por suerte, hay una distancia, una diferencia grande es cuando hacemos las investigaciones nosotros en el nuevo código, donde el tratamiento es mucho más cercano y desde una empatía mayor a lo que es dentro del Poder Judicial, que es dentro de otra formalidad, dentro de otra dinámica, que es bastante distinto y ahí sí nos cuesta un poco más el acercamiento hacia la víctima. Supongo que obviamente no alcanza solo con el testimonio, hay otros elementos que juegan en la investigación. Por ejemplo, ¿cuáles? ¿Qué se tiene en cuenta? Bueno, es lo que había dicho antes, es el cruzamiento de datos que se establece con los archivos de Asprojumi, con los archivos que se han encontrado y también con los legajos de los militares. Eso nos permite hacer todo un cruzamiento que habilita confirmar lo que la víctima nos dice. Todo esto que está hablando de ese cruzamiento de datos y los elementos que se tienen en cuenta, lo llevo al caso que estábamos viendo recién en el tape disparador, ¿no? El procesamiento de Rebollo. Despertó críticas del sistema político de algunos dirigentes de Cabildo Abierto, del expresidente Julio María Sanguinetti, que entre otras cosas criticó su decisión y dijo de que esto puede haber sido un homicidio en legítima defensa y no como terminó resolviéndose. ¿Cómo toma ese intercambio y cómo toma esa opinión del expresidente? Bueno, lo primero que nada que estamos en una democracia y es bueno que todas las voces se expresen. Lo que pasa es que es importante que se expresen con el conocimiento de la causa. Yo lo que digo en este caso, a ver, cuando nosotros tomamos el caso, lo tomamos con determinados prejuicios o preconceptos de la misma profesión. Nos encontramos frente a muertes de integrantes de un aparato armado o del MLN por parte de agentes del Estado y supuestamente en un enfrentamiento. Eso ya nos ponía en una situación particular, porque eso todo lleva a indicar que, bueno, que puede haber actuado no la legítima defensa, porque en este caso es cumplimiento de la ley. ¿Correcto? Desde esa perspectiva, desde el prejuicio o desde el preconcepto que uno tiene, por el prejuicio capaz que es algo demasiado peyorativo, del preconcepto que uno tiene en su carrera profesional. Entonces lo tomamos de esa perspectiva y ya comenzamos con muchas dudas. Pero esas dudas se nos fueron disipando en el decurso de la investigación porque fuimos constatando otros elementos que nos permitieron llegar a lo que llegamos. A ver, lo primero, no estábamos hablando de guerrilleras o integrantes de un grupo armado, estábamos hablando de personas que pertenecían al 26 de marzo o a los CAT, o sea que eran grupos tangenciales, no eran del aparato armado. Ese es el primer elemento. Segundo elemento, esto fue en abril del 74. Todos los elementos de prueba históricos nos indican que en septiembre-octubre del 72, el MLN estaba derrotado
política y militarmente. O sea, que lo que quedaban eran grupúsculos de aquello y aparte no eran del aparato armado, eso está claro. Segundo, ¿cómo se llega a la situación esta? Se llega a través de la detención de otros integrantes, voy a repetir, del 26 de marzo, que en su momento fue un grupo legal. Mediante tortura se obtiene la información de que en determinado lugar estaba Washington Barrios, que era el objetivo principal de las Fuerzas Armadas. Se concurre al lugar, o sea, ya llegamos a través de tortura, se concurre al lugar a las 2 de la mañana, 2:30 de la mañana, sin orden de allanamiento, sin orden judicial de allanamiento y en horario nocturno, algo absolutamente prohibido por la Constitución. Se ingresa en forma violenta, primero a la casa del padre de Washington Barrios y segundo después al apartamento donde estaban las muchachas. Se produce un tiroteo, no sabemos si ellas dispararon o no porque las armas de ellas no se periciaron. Y en ese tiroteo, pongámosle que ellas hayan disparado. Partamos de esa base. Ellas no mueren en lugares distintos, mueren todas acurrucadas en una pieza y en un sillón. Y acribilladas por ráfagas de ametralladoras y tienen impacto de balas en todo el cuerpo y varios impactos de bala. Eso nos habla de que el enfrentamiento es muy dudoso y lo dice muy claramente la autopsia histórica. No pudo haber enfrentamiento o lo más probable es que hubo una ejecución. Eso lo dice la autopsia histórica. Y además lo que dice la autopsia histórica es que el oficial militar muerto no muere por las muchachas, porque ellas no tenían ametralladora, muere por una ametralladora, y ametralladora tenían solo los militares. Y no solo eso, muere también un policía a la vuelta, porque el operativo fue enorme, un operativo brutal para el objetivo que se buscaba. Muere un policía y también muere a cargo de los militares, eso está clarísimo. Entonces, todos estos elementos nos permiten habilitar la posición que tomamos. Y además de esto que estamos diciendo, que está probado con la carpeta técnica, con las armas que se encontraron en el lugar, con los testimonios de los vecinos, que los vecinos, supongo yo, que no son integrantes del MNN, no son integrantes de ningún colectivo, y todos declaran cómo se sucedieron los hechos, la violencia del operativo, y las muchachas gritando, no nos disparen, no nos disparen, bueno. Eso es lo que hay en el expediente. Yo invito a todos aquellos que critican a la justicia porque actuó con venganza, que vayan al expediente, que vean el expediente y que después de eso digan lo que entiendan pertinente. El expresidente señalaba que hubo una especie de enfrentamiento, de tiroteo. También condena el hecho de que se estén juzgando a militares por hechos que fueron hace 40 o 50 años. Más allá de esto puntual, ¿cómo toma la presión política y los comentarios de la crítica que viene de algunos sectores políticos al trabajo que hace la Fiscalía? Se podrá imaginar que en 30 años he recibido críticas y presiones de todo tipo, y si uno se fuera a mover por las críticas y por las presiones de todo tipo, no podría ser fiscal. Me siento a gusto con mi trabajo desde el primer día hasta el día de hoy, y son las reglas de juego. ¿No le molestan? Me gustaría que determinadas personas o actores políticos, cuando emiten una opinión, la omitan en base a lo que surge de un expediente. Porque entiendo que hay además un tema de Estado de Derecho, de respeto a las instituciones, etcétera. Pero bueno, eso es un deseo y el deseo no importa. ¿Usted recibe presiones? ¿Ha recibido amenazas? Sí, sí. ¿Qué tipo sí. de amenazas? Y bueno, las amenazas eran dejar de hacer lo que estaba haciendo porque atenta a las consecuencias. Pero eso le pasa a muchos fiscales, no es mi caso. Pero Solo, llegó, por lo menos no es mi ¿le caso. pasó? Sí, sí, claro, me pasó. ¿Por internet fue? Sí, por internet, sí, sí. Ajá. Se realizó una investigación, no se pudo obtener mayores elementos para imputar a nadie y bueno, supongo que está archivada, no me he interesado. ¿No le preocupó en su momento o no? ¿Cuando le llegó? A ver, Porque ahora me lo cuenta como muy tranquilo, casi naturalizando la situación. Yo tengo claro en el lugar donde estoy y lo que hago. Y la cantidad de gente que le molesta lo que hago. Me tengo que mover con eso. Si algo de eso me inmovilizara, no podría ser fiscal.
como le pasa a un conjunto de compañeros. No soy el único y no me pongo en víctima. Esto le pasa a los compañeros de homicidio, a los compañeros de drogas, a todos aquellos compañeros que de una forma u otra tocan resortes de poder o tocan gente compleja. También le ha pasado a jueces. Y bueno, esto se enmarca en hechos que pasan. Recién mencionaba en la introducción que se puede aclarar en pocos días. El 9 hay una audiencia, el 9 de agosto, el caso de Selmar Michelini y Gutiérrez Ruiz. Hay algunos elementos que posiblemente permitan aclarar un poco más esa situación. ¿En qué está el tema concretamente? Bueno, el tema se reabrió a instancias de la denuncia de Gabriela Schroeder, que es la hija de Rosario Barredo, que planteó... todo surge a partir de que en Argentina se logra determinar la existencia del centro clandestino Bacacay. Eso creo que movilizó mucho a las familias y a las víctimas. Entonces, en ese marco es que Gabriela Schroeder presenta la denuncia para investigar su situación, que fue la privación de libertad de ella y de sus hermanitos, que a su vez tenemos constancia que pasaron por Bacacay, y a su vez para que se definan los autores materiales del homicidio de su mamá y de William Guaylo, que era su padrastro. Claro, en su momento se determinaron los autores intelectuales. Los autores intelectuales. Concomitantemente a ello, se presentó también Manuel Liberov, también una víctima de Bacacay, Benjamín Liberov, que quería que se dilucidara también la situación de su padre, Manuel Liberov, que nunca había sido investigada e imputada. Y a su vez a ellos se agregaron también la familia Michelini y Gutiérrez Ruiz, porque entendían que debería saberse quiénes fueron los autores materiales de la muerte de sus padres. Entonces, en base a esas tres denuncias, las unimos todas y comenzamos el trabajo de investigación que nos llevó aproximadamente unos 10 meses. En el marco de los operativos, nosotros entendíamos y le dijimos a la familia que iba a ser muy difícil probar quién fue el que le pegó el disparo, quién fue el que tomó el último paso para dar muerte a las personas, pero sí nosotros nos comprometíamos a saber quiénes eran los organismos involucrados y por ende las personas que estaban detrás de esos organismos. Para llegar a esa conclusión tuvimos que analizar un conjunto importante de operativos que se dieron en Argentina, que fueron muchísimos, donde hay varios muertos y desaparecidos, los anteriores y además los posteriores inmediatos. Entonces hicimos lo que se podría llamar una mega causa, porque esto implica las muertes de Barredo y Guaylo, Michelini y Gutiérrez Ruiz, pero también la desaparición forzada de Liberov, la desaparición forzada de Washington Barrios, y 8 homicidios más, el de Javib, La Trónica, Banfi, Comensoro Hoffman, Francisco Candia y Hugo Méndez, Telma Juárez y Chisola, que no fueron investigados en su momento y que forman parte de todo este operativo que en definitiva más o menos es el Precóndor y el Cóndor. Entonces, por eso es una mega causa. Es una causa que va a ser muy importante y el juicio va a ser de una complejidad mayúscula. Pidió la formalización de 5 personas. Tengo entendido que una falleció, por lo tanto quedan 4. Sí, en el marco de la investigación nosotros habíamos identificado a 6 responsables. No solo de la muerte de Gutiérrez Ruiz y Michelini, porque hay algunos de los imputados que refieren a los otros operativos. En el marco de la investigación ubicamos a 8 personas. De esas 8 falleció una. Pedimos la formalización por 5. En el marco del pedido de la formalización y la resolución de la excepción de inconstitucionalidad falleció una. Y además hay 2 personas más que pedimos la captura internacional de una de ellas y la extradición de otra. En definitiva, a eso se reduce la investigación que hicimos. Le propongo una pequeña pausa y seguimos conversando. Por favor, a la En un minutito sigue el lado B aquí en la pantalla de TV Ciudad. Seguimos en vivo aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad, conversando con el fiscal especializado en delitos de lesa humanidad, Ricardo Percivale. Recién hablábamos un poco de información, de algunas causas que se siguen investigando, y me llevó a pensar también de que todavía falta información. Esa es una realidad. Hay mucha gente que tiene información y que no la ha brindado.
¿Es optimista con que eso se pueda revertir y que aparezca información que permita terminar de resolver otras situaciones? En lo que hace a las investigaciones nuestras, que refieren básicamente a determinar los crímenes, quiénes participaron, cómo participaron, yo entiendo que en la gran mayoría de las causas están resueltas. No necesitaríamos más información. Son casos muy aislados en los que no podríamos llegar a determinar efectivamente cómo ocurrieron los hechos. Son muy pocas las causas. Donde sí falta muchísima información es todo lo que es la búsqueda de detenidos desaparecidos, que en eso sí no tengo grandes aspiraciones por lo que hemos notado. Los militares generalmente cuando van a declarar, le digo en todos los órdenes, de los imputados hasta los testigos que van, siempre niegan los hechos, nunca vieron nada, no saben lo que ocurrió. Aún cuando no, repito, cuando no son indagados, porque cuando uno es indagado tiende a minimizar o a mentir para salvar su situación, que bueno, que eso es entendible y pasa en todos los juicios, no solo de crímenes de lesa humanidad, pero también pasa con todos los testigos que van, nadie vio nada. Entonces es complejo llegar a obtener información verdadera que nos permita avanzar en el tema de desaparecidos, que me parece que es el gran debe del Uruguay. Aunque hay grandes debes en todo, pero me parece que ese es el mayor debe. En ese sentido sí, no soy optimista. ¿Hay un pacto de silencio? Y bueno, sí, sin duda, sin duda. Pensábamos que después que murieran determinados actores podría cambiar la situación, de momento no ha cambiado. Es una carrera contra reloj, porque hay muchos que murieron con la información y hay otros que pueden tener la información, pero son adultos mayores muy grandes. Hay gente todavía de la que vive que tiene información, pero bueno, es difícil obtenerla. Ustedes trabajan en colaboración, si se quiere, con la Institución Nacional de Derechos Humanos. Por ejemplo, a la Fiscalía llega información. Supongo que ustedes en ese proceso la trasladan a la institución. ¿Cómo funciona eso? Nosotros tenemos un vínculo institucional muy bueno y un vínculo personal también muy bueno. Tenemos claro las competencias de cada uno. Ellos tienen la competencia en lo que es la búsqueda administrativa de detenidos desaparecidos, pero muchas veces cuando tienen que tomar una medida cautelar de algún predio para proceder a excavar, necesariamente tienen que pasar por la Fiscalía porque somos lo que actuamos ante el Poder Judicial. Entonces hay una relación fluida. Y obviamente cuando nosotros tenemos algún dato, enseguida lo proporcionamos a ellos porque son ellos lo que les compete eso. El vínculo es permanente y es muy bueno. Justamente se está dando una discusión a propósito de la designación de las nuevas autoridades de la Institución Nacional de Derechos Humanos, una discusión política. ¿Cómo lo ve eso? Pero más que nada desde el rol de la institución trabajando en conjunto con la Fiscalía. ¿Qué rol juega concretamente la institución y por qué es importante mantenerlo en este sentido, ¿no? En esa colaboración que tienen permanente entre uno y otro? Bueno, la colaboración con nosotros es un punto tangencial o no general de lo que es la institución de derechos humanos. La institución de derechos humanos fue creada para algo mucho más macro, que es la defensa, protección de los derechos humanos, que abarca temas mucho más grandes que el específico nuestro, que refiere solo a crímenes de lesa humanidad. Me parece que eso mismo ya nos habla de la importancia de la institución. Que debemos, como todos los ciudadanos del país, tenemos que defender la institucionalidad que ella posee y rechazar todos aquellos ataques que se han hecho. Y después, en lo que es la búsqueda de detenidos desaparecidos, es clave, porque es la institución a la que le han otorgado esta potestad. Me parece que ahí hay una defensa también importante si queremos avanzar en verdad, que es lo que estamos intentando avanzar. Pero me parece que es clave la defensa así de este organismo. ¿Por qué? Porque son los que en definitiva nos protegen a todos contra eventuales violaciones de derechos humanos que se hagan desde el Estado. Me parece que siempre que es bueno reforzar eso porque nos incumbe a todos. Y yo creo que desde mi perspectiva no veo críticas a la actuación de los actuales integrantes. Doctor Percivale, le agradezco su tiempo y su visita aquí. No, por favor, a las órdenes. Hasta la próxima. Nosotros nos vamos. Se viene La Letra Chica de las 22 horas, línea de 13. Un nuevo capítulo del deporte más allá del deporte. Que pasen bien. Chau.